presencia. ¿Cuál es el antecedente? Para Acción Nacional ha sido muy importante el rediseño del Estado mexicano, partir de las prácticas que funcionan y pasar a aquellas que deben de corregirse. En el otoño del año pasado, los grupos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pusimos como condición indispensable el tener primero una reforma político-electoral y después transitar a la discusión de otros temas de gran valor estratégico, como son la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética, entre otras. Así como también vimos aspectos que tienen que ver con otros temas de acceso a la información, los que doña Pilar hará referencia. Así las cosas, en los meses de noviembre y diciembre, ambas cámaras procesaron una reforma político-electoral que se promulgó ya después de que pasó a los congresos locales por el presidente Peña el 10 de febrero. ¿En qué consiste esa reforma? Tiene varios elementos. Primero, le da al Congreso una mayor cantidad de atribuciones para decisiones importantes. Ejemplo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo anteriormente no requería una autorización del Congreso, ahora será la Cámara de Diputados la que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. Ejemplo, la estrategia, el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público en un futuro tendrá que ser ratificado por la Cámara de Diputados. Ejemplo, si el presidente de la República decide hacer un gobierno de coalición, varios de los nombramientos van a tener que ser procesados del gabinete, ya sea en la Cámara de Diputados o el Senado, según la propia Constitución lo determina. También es el caso de la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene que ser aprobada por el Senado de la República. Y en el caso del diseño del Ministerio Público, se crea una fiscalía autónoma, de manera tal que el fiscal será independiente del Poder Ejecutivo. Será un órgano autónomo del Estado mexicano que será nombrado por el Senado de la República y que eventualmente el presidente puede removerlo, pero bajo condiciones específicamente muy justificadas. Entonces vamos a crear una Fiscalía General de la República como un órgano autónomo. Esto obedece a la necesidad de tener un Ministerio Público más sensible a las necesidades de la sociedad y que no esté subordinado a la línea del Ejecutivo Federal. Es un conjunto de consideraciones. Otra es que, por ejemplo, el órgano que evalúa la política social, que es el Consejo Nacional de Evaluación, y Coneval, adquiere el rango constitucional autónomo. Actualmente está ubicado en Sedesol, ha hecho un trabajo muy razonable, se creó en los gobiernos de Acción Nacional y ahora adquiere un rango autónomo. También se hacen algunas modificaciones que parecerían mitos históricos acumulados, es el caso de la reelección. Se incorpora la reelección para ayuntamientos, un periodo más, siempre y cuando el periodo no haya sido de 4 años, porque hay estados del país como Coahuila y Nayarit, entre otros, que tienen ayuntamientos de 4 años. Es el caso también de los diputados locales, que podrán estar hasta 4 periodos consecutivos. En este momento el Congreso Local de Guanajuato está viendo el asunto, y en el caso de los senadores hasta 2 periodos, y los diputados federales también hasta 4 periodos. Esta norma no aplica a las autoridades que están en este momento en funciones, va a aplicar a las autoridades que sean producto de una elección a partir de la reforma constitucional. También se hacen algunas modificaciones de calendario. Por ejemplo, la elección en un futuro ya no será el primer domingo de julio, va a ser el primer domingo de junio, exceptuando el año 2018, porque las autoridades que están actualmente en funciones ya tienen su periodo claramente mandatado. Entonces, el periodo de la elección será en junio y no en julio, excepto en el año 2018. También se ajusta el periodo de autoridades. A partir del año 2024, el presidente de la República no entrará en funciones el 1 de diciembre, lo hará el 1 de octubre, porque recordaremos que hay un espacio
probablemente demasiado largo, del primer domingo de julio al 1 de diciembre, entre un presidente electo y un presidente que estará en funciones. Entonces ahora se va a elegir en junio y va a entrar en octubre. Y el Congreso de la Unión ya no va a entrar en septiembre, va a entrar en agosto. Estas son algunas de las modificaciones que se hicieron a la Constitución del país. Y junto con esto, ahora paso a la segunda parte, que es un nuevo modelo electoral. En la parte del modelo electoral, la Constitución estableció que teníamos que tener en el corto plazo 4 leyes. La primera, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE transformado en una ley general. O sea, el COFIPE en LEGIPE. Segundo, el tener una ley general de partidos políticos. Tercero, tener una ley de delitos electorales cuya autoría principal es de doña Pilar Ortega. Y 4, el transformar la ley del sistema de medios de impugnación. Estas son algunas cosas de corto plazo que tenían que resolverse de manera inmediata. Hay que recordar que la propia Constitución, en su artículo 105, establece que no puede haber cambio de reglas 90 días antes de la convocatoria de la elección. Y como el periodo electoral federal empieza los primeros días de octubre, el plazo final es el 30 de junio. No puede haber cambios a las reglas para poder procesar la convocatoria. En el nuevo modelo electoral, y con esto ya entramos a algunos de los detalles de la parte electoral, hay que recordar que hay muchas simetrías en el país. La razón por la que el IFE se creó en 1990 fue a raíz de una crisis mayor de la elección presidencial de 1988, donde prácticamente es difícil saber quién ganó la elección de 1988, donde oficialmente resultó ganador el presidente Salinas de Gortari. Entonces se crea el IFE como un órgano autónomo, ciudadanizado para el manejo de las elecciones. Para fortuna de todos nosotros, el IFE es probablemente uno de los mejores, si no es que el mejor instituto electoral del mundo, y eso no lo decimos los mexicanos, lo podemos verificar en opiniones internacionales. Y el IFE al paso de los años fue desarrollando aspectos que partieron de contribuciones muy valiosas. Por ejemplo, el primer padrón con fotografía, una credencial con fotografía, la hizo el gobernador Rufo, gobernador de Acción Nacional, para su entidad federativa. Estas prácticas que hoy vemos aquí de manera muy obvias y muy naturales no son comunes en el mundo. El tener un padrón con fotografía, una credencial con fotografía, los vecinos en la casilla electoral, cada candidato puede tener representantes de casilla, en fin. Sé que hubo alguna polémica en algunas elecciones, sin embargo el IFE vino a corregir muchas de estas cosas, porque sobre todo los principios de la Constitución son muy importantes, son sobre todo 5: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Eso en cualquier proceso electoral. Y recientemente se le agregó una sexta, que es el principio de máxima publicidad. Es a nivel federal. Esto que ocurre en México, de que el mismo día y la misma noche el programa de los estados electorales preliminares, el PRE, puede sección por sección y casilla por casilla por internet estar haciendo esto. México fue el primer país del mundo que lo hizo en 1997 y hoy parece parte del rostro natural. Sin embargo, en la parte local no ocurrió eso. En la parte local, en la mayor parte de las entidades federativas, los gobernadores operaban y tenían una injerencia excesiva en los organismos públicos electorales. No es el caso de Guanajuato. Sostengo, y lo he dicho, que probablemente el mejor instituto local electoral de México es el de Guanajuato, sin duda. Es el único instituto que ha desarrollado 4 elecciones a gobernador sin un litigio. No hay entidad federativa que pueda resaltar eso. Y de todas las constancias de mayoría de ayuntamientos y diputados locales, me sobran los dedos de la mano el número de casos que se han perdido en tribunales una vez que se ha entregado la constancia de mayoría. Frente a este escenario donde los gobernadores tenían una injerencia excesiva, se desarrolla un nuevo modelo electoral.
en donde el IFE se transforma en Instituto Nacional Electoral, lo vamos a ir platicando a continuación, para quitar estas asimetrías. ¿Y dónde estaban las asimetrías? Por ejemplo, voy a dar un caso. En Coahuila, el PAN obtuvo el 42% de la votación y tiene solamente un diputado plurinominal. 42% de la votación y solamente un diputado plurinominal. Estas circunstancias obedecen al hecho que muchos de los gobernadores fueron creando partidos locales para sus grupos de interés. Entonces hacían su aritmética electoral, calculaban lo que el PRI iba a ganar, y entonces ponían partidos chiquitos, partidos locales estatales, para regalarles la posibilidad de tener lugares en el Congreso. O por ejemplo, el caso de la fiscalización o la transferencia de votos en coaliciones, o la impartición de justicia en tribunales. En muchos de los casos, los magistrados locales, no es el caso de Guanajuato, los magistrados locales estaban prácticamente a subordinación del propio ejecutivo. Luego, el año pasado o antepasado, encontramos figuras muy perversas, como es el caso de las tarjetas de Monex, las tarjetas telefónicas, la forma de hacer el prorrateo, en donde claramente una falta de transparencia en el prorrateo del uso de las campañas, y la necesidad además de avanzar en nuevas figuras electorales que se pusieron en la Constitución, por ejemplo, los candidatos independientes, a los que me voy a referir, ampliar el voto de los mexicanos en el exterior, a lo que también haré alguna mención, y el tema de la paridad de género, entre otras. Estas son las variables que estaban ahí después de la elección de 2012 y la necesidad de hacer una nueva perspectiva. Entonces, en concreto, voy a soltar 10 temas. 1. El nuevo modelo. El nuevo modelo es un modelo híbrido, en donde el IFE absorbe facultades que anteriormente en algunos casos tenían los órganos locales, y en situaciones extremas el INE puede atraer la elección completa de una entidad federativa, sea la de un municipio, un distrito o una gobernatura, y además los organismos locales ya no van a ser nombrados sus consejeros por el Congreso local y los gobernadores. Va a ser el Consejo General del INE el que va a nombrar a los consejeros. De hecho, este año tiene como límite el 30 de septiembre. Aquí lo que se anticipa es que tendremos continuidad y renovación. El año próximo tenemos 17 elecciones locales. De esas 17, 9 son para gobernador. Entonces hay un impacto muy significativo. También se crea un servicio profesional electoral, tanto para la parte local como para la parte nacional, que de alguna forma ya venía ocurriendo. Es un tema de un nuevo modelo, y a partir del 7 de abril el IFE se transformó en INE, de 9 a 11 consejeros. Segundo tema, se había hecho una reforma de candidaturas ciudadanas, que son las candidaturas independientes. Nosotros creemos que es muy importante que el ciudadano tenga no solamente la posibilidad de competir a través de un partido político, sino que también lo haga a través de una candidatura propia. Entonces se regulan las bases sobre cómo diseñar una candidatura independiente, cómo registrarla, se va a hacer una acción civil, que tengan un conjunto de firmas, se le pide el 1% del padrón para una elección, reglas de fiscalización, tendrán acceso a recursos públicos y a medios electrónicos. Tercer tema, fiscalización y financiamiento. Ahí el tema de fiscalización queda como una atribución nacional. Aún en elecciones locales el INE es el que va a controlar la fiscalización de esos temas, y se clarifican topes de campaña y el uso del financiamiento público y el del financiamiento privado. Y sobre todo también se avanza en reglas de prorrateo, para que se quede muy en claro, cuando más de un candidato comparten publicidad, cómo se va a repartir. ¿Qué es lo que no debe ocurrir? Ejemplo, lo que hizo el hoy presidente Peña: llena el Estadio Azteca, él es el candidato a la presidencia, llevan 500 candidatos plurinominales y reparten, lo que claramente es un evento para la presidencia de la República, lo reparten entre 500 candidatos. Entonces ahora se establecen reglas muy claras sobre cómo se va a compartir el prorrateo de la publicidad. Cuarto tema, la justicia electoral, y de esto doña Pilar hará mayor
precisión. Aquí, entre otras cosas, lo que ocurre es que los magistrados locales van a ser nombrados por el Senado, no por los congresos locales. El Senado de la República, por mayoría calificada, va a nombrar a los magistrados locales electorales. Estos magistrados no van a ser parte del Poder Judicial local. Se establece que su duración es de 7 años y en todos los casos van a ser colegiados, porque hay algunos que eran unipersonales. Entonces van a ser de 3 o de 5 magistrados en lo local, y se establece un procedimiento especial más rápido, sancionador, para cuando haya la necesidad de temas que tienen que ver con la descalificación o el acceso de medios. Doña Pilar podrá comentarles esto. Quinto, el modelo de comunicación. Aquí la queja venía siendo que no quedaba claro cómo iban a tener acceso los partidos a todo esto, entonces establecen reglas más específicas para el tiempo del uso público, que son los tiempos del Estado mexicano. Se impone la obligación del monitoreo a la televisión restringida, así como la suspensión de propaganda. Se reducen los plazos de entrega, se hacen notificaciones electrónicas y los partidos y candidatos van a encontrar un INE abierto 7 días, las 24 horas del día, abierto para hacer sus cambios en materia de publicidad. Sexto, propaganda. No queremos estas travesuras tipo Monex o tarjetas electrónicas. Entonces establece con toda precisión que la publicidad solamente va a ser, la de la utilería va a ser en textiles. Ya no va a haber que si refrigeradores, bicicletas, una serie de cosas que nada tenían que ver con el uso de las campañas, y la propaganda se acota a ese tipo de expresión. Séptimo, un tema muy importante para Guanajuato es el voto desde el exterior. Guanajuato es el tercer estado de mayor migración en números absolutos después de Jalisco y Michoacán, y se incorporan 3 aspectos. Primero, la posibilidad de la credencialización desde el extranjero. Que actualmente solamente se expiden credenciales para votar en el territorio nacional, entonces se va a poder en consulados y embajadas pedir la credencial, y se va a abrir un padrón de residentes en el exterior y otro padrón en el territorio que ya existe. Entonces, si por ejemplo Juan o María están en algún país del planeta y se registran, aparece su credencial y van a poner como domicilio de adscripción una entidad federativa, ya sea donde nacieron o donde vivieron sus padres o su última residencia de origen o algún criterio análogo. Segundo tema, no solamente va a haber el voto postal que actualmente se tiene y que no ha tenido mucho impacto, va a poder haber una segunda forma de votación que es el voto presencial en embajadas y consulados, o cuando el INE lo determine va a poder haber voto electrónico, de manera tal que se van a dar las máximas facilidades. Y la tercera variable tiene que ver con el hecho de que no solamente van a poder votar para presidente de la República, van a poder votar para gobernador cuando las constituciones o leyes locales lo permitan, y para senadores. ¿Por qué para gobernador y para senadores? Porque de alguna manera nos conecta más a su territorio en el que alguna vez tuvieron vida, y en el caso del Senado es porque la política exterior toda pasa por el Senado de la República en coordinación con el Ejecutivo Federal, y de alguna manera también el Senado representa el pacto federal. Entonces los presidentes en el extranjero tendrán sus senadores a los cuales podrán tener atención. Octavo, el tema de género, al cual doña Pilar se referirá con mayor precisión. Somos el único país del mundo que tiene en su constitución reglas que obligan a los partidos, y esto será ya para la elección de 2015, la única constitución del mundo que obliga a los partidos a que la mitad de sus candidaturas para el Congreso de la Unión y los congresos locales tienen que tener la paridad de género. Entonces establecen normas para que los partidos hagan pública el conjunto de reglas y criterios por los cuales van a procesar esto y esto tendrá afectación ya directamente tanto para la Cámara de Diputados en 2015 como en el caso de Guanajuato en el Congreso local. Noveno, en temas de procesos electorales se establece, por ejemplo, y aplicará a Guanajuato, que cuando hay elecciones concurrentes, ahora sí ya se haga obligatorio, antes era potestativo, el que haya una sola casilla, con una sola mesa directiva, y va a haber un escrutinio adicional para que, porque actualmente se computa primero la federal y luego la local, y hemos tenido casos, yo lo viví como gobernador,
había casillas que a las 2:30 de la mañana todavía no terminaron de hacer sus cómputos. Entonces la idea es simplificar ese proceso. También se establecen reglas muy específicas para casos como gobernadores y senadores cuando la diferencia es menos del 1%, sobre cómo se van a abrir los cómputos para verificar cada uno de todo esto. Y finalmente hay aspectos que tienen que ver con la publicidad y la réplica que apenas avanzan y quedan pendientes, pero tienen que ver con el acotar aspectos como lo que ya vivimos con el gobernador de Chiapas. Uno puede ir casi a cualquier lugar de la Ciudad de México y parece que el gobernador de Chiapas es el jefe de gobierno de la ciudad, con excesos de publicidad sumamente grandes. Esta es la primera vuelta de la reforma político-electoral en leyes secundarias. Faltan todavía al menos 4. Una, la ley del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación. 2, la ley de la Fiscalía General de la República, y de eso doña Pilar podrá hablar de eso, y transparencia y otros temas con mayor detalle. 3, la ley de propaganda gubernamental. Y finalmente la ley del derecho a réplica. Entonces, como podemos darnos cuenta, en suma hay un contexto que trata de explicar el tipo de elecciones nacionales y locales que teníamos. Esta reforma obedece a avanzar en democracia y establece las reglas para la próxima.